Una persona no puede cambiar el mundo, pero una persona que lleva un mensaje puede cambiar el mundo. A sus 92 años, Willie Nelson ha presenciado más desengaños de los que la mayoría de las personas podrían soportar. Ahí se va ese final feliz. Ha enterrado amigos, perdido fortunas y visto arder sus sueños en cenizas. Hola, mi largo. Ahora, en lo que podrían ser sus últimos momentos, está revelando algo que conmociona a todos los que lo escuchan. ¿Por qué me miran? No tengo nada que decir. Cuando se le pregunta por la muerte, Willie no se inmuta, no duda. Su respuesta atraviesa décadas de pretensión con una honestidad brutal. Sabes, los puntos bajos, sabes, cuando perdí a mi hijo, ese fue uno grande. Y todo lo demás parece desvanecerse en comparación. Pero, ¿qué llevó a este legendario forajido a una aceptación tan sombría de su propia mortalidad? Todos somos más o menos iguales. ¿Y qué nos hace reír o llorar a ti y a mí? Lo más probable es que haga reír o llorar a todos los demás. La respuesta yace enterrada en una vida de dolor inimaginable, derrotas aplastantes y pérdidas que quebrarían a hombres menores. Sé que a varias personas no les gusta ver recibir un golpe. Esta no es la versión sanitizada de la historia de Willie Nelson. Esta es la verdad cruda sobre lo que sucede cuando la vida te despoja de todo lo que creías que importaba. Eso es, sabes, inusual, para personas que son tan independientes como ambos. Quiero decir, se trata de un hombre que aprendió que a veces el mayor coraje no es luchar por vivir, sino aceptar cuándo es hora de dejar ir. El viaje hacia este momento de claridad comenzó mucho antes de que Willie se convirtiera en un nombre familiar. La primera vez que subía a un escenario tenía unos 5 años. Comenzó en el polvo y la desesperación de la era de la depresión en Texas, donde un niño aprendería su primera lección brutal sobre el abandono. Willie Hugh Nelson entró en este mundo el 29 de abril de 1933 en Abbott, Texas. Pero desde sus primeros recuerdos, el mundo parecía decidido a enseñarle que nada dura para siempre. Así que supongo que si puedes superar eso, puedes superar cualquier cosa. Sus padres, Merle e Ira Nelson, tenían sueños más grandes de lo que su pequeño pueblo podía contener. Cuando esos sueños los llamaron a otro lugar, tomaron una decisión que moldearía la visión del mundo de Willie. A solo 6 años, Willie vio a su madre marcharse. Lo dejó a él y a su hermana Bobby con sus abuelos, prometiendo regresar cuando los tiempos mejoraran. Esos mejores tiempos nunca llegaron. Su padre se volvió a casar y comenzó una nueva vida, dejando a Willie preguntándose qué había hecho mal, por qué no valía la pena que se quedaran. El abandono dejó profundas heridas, creando llagas que nunca sanarían por completo. Solía beber mucho, solía fumar muchos cigarrillos. Los abuelos de Willie, William y Nancy Smothers, hicieron todo lo posible para llenar el vacío. Le enseñaron música, le dieron su primera guitarra cuando tenía 6 años. Pero incluso su amor no pudo borrar la pregunta fundamental que lo atormentaba. ¿Por qué no era suficiente para hacer que sus padres se quedaran? Durante los abrasadores veranos de Texas, Willie trabajaba en los campos de algodón junto a trabajadores migrantes. Sus pequeñas manos sangraban al recoger algodón bajo el sol implacable. El trabajo era extenuante para un hombre adulto, devastador para un niño. Pero no te sientas demasiado mal por ello. Te volverás loco otra vez. Simplemente borra y avanza rápido, amigo mío. Pero le enseñó a Willie algo valioso sobre la resistencia, sobre superar el dolor cuando rendirse parecía más fácil. El joven encontró consuelo en la música. Escribió su primera canción a los 7 años. Era rudimentaria, simple, pero dio voz a sentimientos que no podía expresar de ninguna otra manera. Cuando se unió a su primera banda a los 10 años, tocando con los Bohemian Pula, descubrió algo poderoso en el escenario. El abandono no importaba. La multitud lo aceptaba, lo quería allí. Pero incluso cuando la música se convirtió en su refugio, siempre estuviste en mi mente. Las cicatrices del abandono permanecieron. Willie aprendió desde temprano que la gente se va, que las promesas se rompen, que contar con alguien más que contigo mismo era peligroso. ¿Cuáles son algunas de las reglas que tiene tu familia? Hay 3. No seas un maldito. Si rompías las 3, realmente la habías fastidiado. Esta dura lección le serviría bien en la brutal industria musical, pero también le hizo comprender algo que la mayoría de la gente nunca capta.
que el apego a cualquier cosa, incluso a la vida misma, puede convertirse en una prisión. El niño que recogía algodón bajo 100 grados de calor, que fue abandonado por las personas que más debían haberlo amado, ya estaba aprendiendo que la mayor libertad proviene de no tener nada que perder. Me siento como, ¿sabes? Soy otro cantante, otro guitarrista. Sé que hay guitarristas y cantantes mucho mejores. A principios de la década de 1960, Willie Nelson había encontrado el amor, o lo que él creía que era amor. Se había casado con Martha Matthews y habían construido lo que parecía una vida perfecta. 3 hermosos hijos, Lana, Susie y Billy, llenaban su hogar de risas. Willie perseguía su sueño en Nashville, el corazón de la música country, escribiendo canciones que se convertirían en clásicos. Si no hubieras caído, entonces no te habría encontrado. Pero los sueños, descubrió Willie, no pagan las facturas. Mientras sus canciones eran grabadas por grandes estrellas como Patsy Cline, el propio Willie luchaba por llegar a fin de mes. Trabajó en empleos esporádicos, vendió enciclopedias puerta a puerta, sirvió gasolina, cualquier cosa para poner comida en la mesa. El hombre que se convertiría en multimillonario dormía en sofás de amigos y contaba centavos para la compra. Martha se cansó de la lucha constante. Se había casado con un soñador, pero la realidad era una casa de 3 habitaciones con alacenas vacías y avisos de pago atrasado. Las peleas comenzaron pequeñas discusiones sobre dinero y oportunidades perdidas, pero se hicieron más fuertes, más crueles, más frecuentes. Willie llegaba a casa de otra audición fallida para encontrarla resentimiento de Martha, esperando como un arma cargada. La presión aplastó algo dentro de Willie. Quiero decir, ¿cómo llamas a esa cosa ahí? La llamo mi manera, Francis. Sonajero. Empezó a beber en exceso, ahogando sus fracasos en whisky y autocompasión. La decepción de Martha se convirtió en un espejo, mostrándole todo lo que había fallado en ser. El hombre que podía escribir canciones que hacían llorar a millones no podía averiguar cómo hacer sonreír a su propia esposa. Una noche de invierno particularmente brutal, Willie tocó fondo. Las cartas de rechazo se amontonaban, las facturas estaban vencidas y Martha había dicho cosas que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Willie tropezó hacia las heladas calles de Nashville, tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. En su momento más oscuro, tomó una decisión que todavía lo persigue. Se tumbó en medio de la calle, esperando que un coche pusiera fin al dolor. El asfalto estaba helado contra su espalda, y Willie cerró los ojos, esperando que los faros trajeran alivio. Los coches lo esquivaban, los conductores gritando maldiciones, pero ninguno le dio la paz que anhelaba. Yació allí durante lo que pareció horas, comprendiendo por primera vez que a veces el acto más desesperado es también el más cobarde. Cuando finalmente regresó a casa, Martha lo estaba esperando, pero en lugar de consuelo le ofreció ultimátums. En lugar de comprensión, le dio listas de sus fracasos. El matrimonio había terminado en todo menos en nombre, y Willie lo sabía. Había aprendido otra lección brutal, que incluso el amor puede convertirse en un arma, que las personas más cercanas a ti pueden infligir las heridas más profundas. Sí. ¿Y qué quieres decir con eso? El hombre que cantaría sobre desamor para millones estaba aprendiendo que hay dolores demasiado profundos para que las canciones los curen. El 25 de diciembre de 1991 debería haber sido un día de celebración para la familia Nelson. Mañana de Navidad, regalos bajo el árbol, nietos corriendo por la casa con juguetes nuevos. En cambio, se convirtió en el día que atormentaría a Willie Nelson por el resto de su vida. Billy Nelson, el hijo mayor de Willie, había estado luchando durante años. Ser hijo de Willie Nelson en Texas era como llevar un peso que se hacía más pesado cada día. A donde quiera que fuera Billy, la gente esperaba que fuera un reflejo de su famoso padre. Querían el encanto, el talento, la sonrisa fácil que hizo a Willie una estrella. Pero Billy luchaba contra demonios que la fama no podía tocar. La depresión se había aferrado a Billy como una serpiente, apretando más fuerte cada año. Había heredado el alma sensible de su padre, pero no su habilidad para transformar el dolor en arte. Mientras Willie podía escribir una canción sobre desamor y encontrar la curación, Billy simplemente se sentía roto. La medicación no ayudaba. Las sesiones de terapia se sentían vacías, y el peso de las expectativas se volvía insoportable. Bobby, la hermana de Willie, reveló más tarde cuán unida estaba la familia esa mañana de Navidad. Habían estado planeando grabar un álbum gospel juntos, Billy y Willie compartiendo su fe y su música.
El tiempo de estudio estaba reservado, las canciones elegidas, y por un breve momento, pareció que habían encontrado una manera de conectarse a través de lo que más significaba para Willie, su música. Pero Billy ya había tomado su decisión. El dolor se había vuelto demasiado grande, la oscuridad demasiado completa. El día de Navidad, mientras las familias de toda América desempacaban regalos y compartían comidas, Willie Nelson eligió poner fin a su historia. Tenía 33 años, la misma edad que Cristo cuando murió, un detalle que atormentaría a Willie durante años. La llamada telefónica llegó por la tarde. Willie se estaba preparando para otra celebración navideña cuando las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Su primogénito, el niño que llevaba su nombre y sus esperanzas, se había ido. No por un accidente, no por una enfermedad, sino por una decisión que Willie no podía entender ni deshacer. El funeral fue una pesadilla de conversaciones susurradas y silencios cuidados. La gente hablaba en voz baja sobre las luchas de Billy, sobre la presión de ser el hijo de Willie Nelson, sobre las señales que deberían haber visto. Pero Willie se sentó a través de todo en un silencio atónito, repitiendo cada conversación, cada oportunidad perdida de decir lo correcto. Bobby Nelson, la querida hermana y compañera musical de Willie, vio a su hermano desmoronarse de maneras que nunca antes había visto. Habían pasado por todo juntos, compartido escenarios, desengaños y triunfos. Pero esta pérdida era diferente. Esto no era algo sobre lo que pudieras escribir una canción o tocar tu camino. Este era el tipo de dolor que cambia a una persona para siempre. Willie y Bobby nunca hablaron realmente de la muerte de Billy, no de la manera que la gente esperaba. No tuvieron largas conversaciones sobre el duelo, la curación o el avance. En cambio, se acercaron en su silencio, comprendiendo el dolor del otro sin palabras. Era, dijo Bobby, la forma de Willie de sentir profundamente pero hablar rara vez sobre las cosas que más importaban. La muerte de su hijo le enseñó a Willie algo terrible y profundo sobre la naturaleza del sufrimiento. La vida no es una buena vida, pero es mi vida. Se dio cuenta de que algunos dolores no te hacen más fuerte. Simplemente te hacen diferente. Algunas pérdidas no sanan, simplemente se convierten en parte de quién eres. Y a veces, el mayor acto de amor es comprender por qué alguien podría elegir irse. Mientras Willie Nelson aún se recuperaba de la pérdida de su hijo, otra catástrofe se estaba gestando silenciosamente. Durante años, sus gerentes de negocios habían estado tomando decisiones que eventualmente destruirían todo por lo que había trabajado. El Servicio de Impuestos Internos los estaba observando, calculando, preparándose para asestar un golpe que haría que sus pérdidas personales parecieran pequeñas en comparación. En 1990, solo un año antes de la muerte de Billy, los agentes del IRS se presentaron en las propiedades de Willie con avisos de embargo. El número era asombroso. $32 millones en impuestos impagos. Ten cuidado a quién dejas dirigir tu negocio. Mis asesores, ¿sabes?, dijeron. Haz esto, haz aquello, compra esto, compra aquello. Fue una de las facturas de impuestos más grandes de la historia estadounidense. Una deuda tan masiva que parecía imposible que una persona la adeudara. Pero los gerentes de negocios de Willie habían estado jugando rápido y suelto con su dinero durante años, invirtiendo en esquemas dudosos y sin pagar al gobierno lo que le correspondía. El embargo fue rápido y despiadado. Los agentes del IRS se llevaron todo. Sus discos de oro que representaban décadas de éxito, su piano, donde había escrito algunas de sus mejores canciones, su amado rancho en Texas, donde había encontrado paz después de dejar Nashville. Incluso se llevaron sus pertenencias personales, tratando a Willie Nelson como un criminal común en lugar de un ícono cultural que le había dado a Estados Unidos algunas de sus canciones más preciadas. La vida de mi corazón, quemé mis días de infancia. Amigos y asesores le dijeron a Willie que se declarara en bancarrota, que usara el sistema legal para escapar de la deuda y empezar de nuevo. Era la opción lógica, la decisión comercial inteligente que habría preservado sus ganancias futuras. Pero Willie se negó y su razón reveló algo fundamental sobre su carácter. Dijo que nunca haría una bancarrota en la que las personas a las que debía les robaran su dinero. En cambio, Willie eligió el camino más difícil. Pagará cada centavo, incluso si le lleva el resto de su vida. Lanzó un álbum llamado The IRS Tapes, Who Will Buy My Memories. Con todas las ganancias destinadas directamente al gobierno, subastó sus posesiones, viendo a extraños pujar por los artefactos de su carrera.
Hizo giras implacablemente, tocando en locales pequeños y ferias del condado, aceptando cualquier concierto pagado para reducir la deuda imposible. La ironía no se le escapó a Willie. El hombre que había cantado sobre la libertad y vivir la vida en sus propios términos era ahora esencialmente un esclavo del gobierno federal. Cada dólar que ganaba iba a Washington. Cada concierto era solo otro pago de una deuda que parecía crecer en lugar de disminuir. Pero Willie siguió tocando. Siguió cantando. Siguió avanzando con una determinación que asombró a todos los que lo conocían. La catástrofe financiera le enseñó a Willie algo valioso sobre el apego y la riqueza material. Aprendió que perder todo lo que posees no te mata. Simplemente te muestra lo que realmente necesitas. Las casas, los discos de oro, el rancho, todo eran solo cosas. La música permaneció. La capacidad de tocar los corazones de las personas con una canción que no podía ser embargada, vendida o robada. Para 1993, Willie había saldado su deuda con el IRS, pagando cada centavo a través de pura determinación y giras interminables. Pero la experiencia le dejó una profunda comprensión de lo rápido que todo puede desaparecer. Le enseñó que aferrarse demasiado a cualquier cosa, incluso al éxito, incluso a la vida misma, solo crea sufrimiento. El hombre que había perdido a su hijo y su fortuna estaba aprendiendo que el secreto para sobrevivir no es aferrarse más fuerte, es aprender a dejar ir. Willie Nelson siempre había sido diferente de otras estrellas country, pero su disposición a adoptar posturas controvertidas le haría enemigos en una industria que prefería a sus érofos predecibles. Bueno, creo en eso de que si no lo usas, lo pierdes, ¿sabes? Así que intento hacer algo todos los días. Mientras otros cantantes se mantenían a salvo, Willie decía lo que pensaba sin importar las consecuencias. Sus posturas sobre política, temas sociales y derechos humanos le costarían fans, difusión en radio y apoyo de la industria, pero también revelaron la columna vertebral de un hombre que se negó a ser nadie más que él mismo. A fines de la década de 1960, cuando las tensiones raciales estaban en su punto álgido y la música country estaba en gran medida segregada, Willie hizo algo que sorprendió a las audiencias de todo el sur. Durante un concierto en Texas, con una multitud de fans mayoritariamente blancos observando, Willie besó al cantante country negro Charley Pride en los labios. Fue un acto deliberado de desafío, una declaración de que la amistad y el respeto trascendían el color. La audiencia estalló de ira, pero Willie se mantuvo firme, dejando claro que el odio no tenía lugar en su música ni en su vida. La reacción fue inmediata y severa. Las estaciones de radio del sur se negaron a reproducir sus discos. Las salas de conciertos cancelaron actuaciones y los fans enviaron cartas de odio por toneladas. Pero Willie no se disculpó ni retrocedió. Continuó apoyando a Pride y a otros artistas negros, utilizando su plataforma para desafiar el racismo que infectaba la música country. Fue una postura costosa, pero Willie había aprendido que algunos principios valen más que la popularidad. Su activismo político se hizo aún más pronunciado a medida que envejecía. Mientras la mayoría de las estrellas country se mantenían conservadoras, Willie respaldó a candidatos liberales como Denise Kucinich y se desempeñó en conciertos benéficos para demócratas, habló en contra de las guerras en Irak y Afganistán y usó su música para promover la paz y la comprensión. Los fans conservadores se sintieron traicionados, acusándolo de abandonar sus raíces. Pero Willie lo veía de manera diferente. Se estaba manteniendo fiel a los valores que sus abuelos le habían enseñado, defendiendo al desvalido y diciendo la verdad al poder. Quizás lo más controvertido, Willie se convirtió en uno de los defensores más prominentes de la legalización de la marihuana. Mucho antes de que fuera socialmente aceptable, Willie hablaba abiertamente de su consumo de cannabis y sus beneficios. Fue arrestado varias veces por posesión, enfrentó tiempo en prisión y batallas legales, pero nunca vaciló en su creencia de que la marihuana debería ser legal. Incluso admitió haber fumado un porro en el tejado de la Casa Blanca durante la presidencia de Jimmy Carter, una historia que se volvió legendaria tanto en círculos políticos como musicales. En 2006, Willie grabó una canción que inflamaría a los tradicionalistas de la música country como ninguna otra. Cowboys are frequently secretly fond of each other. Los vaqueros a menudo se gustan en secreto. Era una melodía juguetona sobre vaqueros homosexuales, grabada años antes de que la cultura dominante adoptara los derechos LGBTQ.
La canción se burlaba de los estereotipos hipermachistas de la música country y sugería que el amor viene en muchas formas. La reacción fue predeciblemente hostil, con fans conservadores pidiendo boicots y estaciones de radio negándose a reproducir la pista. Pero la canción más cargada políticamente de Willie llegó en 2018 con Vote Them Out, Vótalos fuera. Lanzada durante una tensa temporada electoral, la canción animaba a los estadounidenses a usar su poder de voto para crear cambios. Si bien era técnicamente no partidista, el momento y el mensaje estaban claramente dirigidos a la administración Trump. La canción dividió su base de fans en líneas partidistas, con algunos fans quemando sus álbumes y otros celebrando su coraje para hablar. A través de toda la controversia, Willie mantuvo una filosofía simple. Prefería ser honesto y odiado que popular y falso. Entendía que adoptar posturas le costaría dinero, fans y apoyo de la industria. Pero también sabía que permanecer en silencio ante la injusticia era una traición a todo lo que la música significaba para él. Canciones que creía que estaban destinadas a cambiar corazones y mentes, no solo a entretener. Las batallas sobre sus posturas políticas le enseñaron a Willie algo importante sobre el coraje. La verdadera valentía no es enfrentarse al peligro, es decir, la verdad cuando todos quieren que mientas. Es elegir el principio sobre el beneficio, la integridad sobre la popularidad. Y a veces es aceptar que defender algo significa estar solo. Para un hombre que había construido su carrera con su voz, la relación de Willie Nelson con sus pulmones se convirtió en una batalla de décadas que casi lo mata varias veces. El mismo hábito que él creía que le había salvado la vida, fumar marihuana, estaba destruyendo lentamente los órganos que necesitaba para respirar. Pero los problemas pulmonares de Willie comenzaron incluso antes de que su famoso consumo de cannabis se volviera legendario. En 1981, durante lo que debería haber sido unas relajantes vacaciones familiares en Maui, los pulmones de Willie lo traicionaron por primera vez. Mientras nadaba en las cristalinas aguas hawaianas, algo salió mal. Ya fuera el cambio de presión, el agua salada o simplemente mala suerte. El pulmón izquierdo de Willie colapsó. El dolor era insoportable, como ser apuñalado desde adentro, y fue llevado de urgencia al hospital luchando por respirar. El pulmón colapsado fue solo el comienzo. Los años de consumo de cigarrillos, sumados a su creciente uso de marihuana, estaban cobrando un precio demoledor. Willie desarrolló enfisema, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que convierte cada respiración en una batalla. El hombre que podía cantar durante horas en el escenario, luchaba solo por cruzar una habitación sin jadear. La neumonía se convirtió en una pesadilla recurrente, atacando a Willie 4 o 5 veces a lo largo de los años. Cada episodio dejaba sus pulmones más débiles, más marcados, menos capaces de cumplir la función que habían desempeñado durante décadas. Amigos y familiares observaban impotentes cómo el vibrante artista se volvía cada vez más frágil. Su voz perdía potencia, su resistencia se desvanecía. Para el año 2015, la condición de Willie se había deteriorado tanto que se vio obligado a tomar una decisión drástica. Se sometió a una cirugía de células madre, un procedimiento experimental donde los médicos extrajeron células madre de otras partes de su cuerpo y las inyectaron en sus pulmones dañados. La esperanza era que estas células regeneraran el tejido destruido, brindándole a Willie la oportunidad de volver a respirar libremente. La cirugía obligó a Willie a cancelar giras, decepcionando a miles de seguidores que habían comprado entradas para ver actuar a la leyenda. Pero era necesario. Sus médicos le advirtieron que sin intervención, sus días de actuación estaban contados. La recuperación fue larga e incierta, sin garantía de que el procedimiento funcionara. Pero la batalla de salud más aterradora de Willie llegó en el año 2022, cuando tenía casi 90 años. El COVID-19, el virus que había matado a millones en todo el mundo, encontró su camino hasta el autobús de gira de Willie en Nashville. Para un hombre con pulmones severamente comprometidos, la enfermedad era potencialmente una sentencia de muerte. Annie D'Angelo, la cuarta esposa de Willie y el amor de su vida, entró en acción cuando Willie se despertó en medio de la noche luchando por respirar. La prueba rápida confirmó sus peores temores. Willie había contraído el virus. Annie inmediatamente comenzó todos los tratamientos disponibles: Paxlovid, anticuerpos monoclonales, esteroides, tratamientos con nebulizador. Convirtió su hogar en un centro médico, trayendo unidades médicas móviles y monitoreando a Willie las 24 horas del día. Durante días, la vida de Willie pendió de un hilo.
Sus pulmones, ya dañados, estaban bajo el ataque de un virus que se dirigía específicamente a los sistemas respiratorios. El hombre que había sobrevivido al abandono, a la ruina financiera y a la tragedia personal, se enfrentaba a su enemigo más peligroso hasta la fecha. Annie describió más tarde esos días de terror como ver a Willie luchar por cada respiración, sin saber nunca si llegaría la siguiente. Lentamente, increíblemente, Willie comenzó a recuperarse. Los tratamientos funcionaron. Su fortaleza natural se impuso y superó lo que podría haber sido su última batalla. Pero la experiencia lo dejó profundamente cambiado. Se enfrentó cara a cara con su propia mortalidad de la manera más visceral posible, sintiendo cómo su cuerpo se apagaba, su respiración se volvía forzada, su fuerza menguaba. Las batallas pulmonares le enseñaron a Willie algo crucial sobre la relación entre la vida y la muerte. Aprendió que morir no siempre es dramático o significativo. A veces simplemente es quedarse sin aliento. El hombre que había temido muchas cosas en su vida descubrió que el proceso de morir era menos aterrador de lo que había imaginado. Se dio cuenta, solo otra transición, otro cambio en una vida llena de cambios. Cuando Willie habla de no preocuparse por la muerte, ahora sus luchas pulmonares le dan contexto. Ya ha experimentado cómo se siente morir, el gradual cese de las funciones corporales, la creciente debilidad, la aceptación que llega cuando la lucha se vuelve inútil. Ha aprendido que la muerte no es el enemigo, sino el sufrimiento. Y a veces, aceptar el final es lo más amable que puedes hacer por ti mismo. En el mundo de las leyendas de la música country, Willie Nelson se ha convertido en algo raro y aleccionador. El último en pie, The Highwaymen, el supergrupo que definió el country outlaw, una vez estuvo compuesto por 4 gigantes: Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash y Kris Kristofferson. Ahora Willie se sienta solo con sus recuerdos, el único superviviente de una hermandad que alguna vez pareció indestructible. Johnny Cash, el hombre de negro, fue el primero en caer. Su muerte en 2003 dejó un vacío en la música country que nunca podría llenarse. Willie vio a su amigo y colaborador sucumbir a la diabetes y a la insuficiencia respiratoria, presenciando de primera mano cómo un titán podía ser doblegado por la simple falla de los órganos humanos. Las últimas actuaciones de Cash fueron dolorosas de ver, su voz debilitada, su cuerpo fallando, pero su espíritu indomable hasta el final. Waylon Jennings le siguió en 2002, su cuerpo finalmente sucumbiendo a complicaciones relacionadas con la diabetes. Waylon había sido el amigo más cercano de Willie entre los Highwaymen, un alma gemela que entendía el estilo de vida outlaw y el precio que exigía. Habían hecho música juntos, realizado giras juntos y compartido el tipo de amistad que solo proviene de sobrevivir a las mismas batallas. Cuando Waylon murió, Willie perdió no solo a un colaborador, sino a un hermano. La pérdida más reciente llegó en septiembre de 2024, cuando Kris Kristofferson falleció a los 88 años. Kristofferson había sido el igual de Willie en todos los sentidos, un compositor de compositores que entendía el arte de convertir el dolor en poesía. Su muerte afectó a Willie particularmente duro porque Kris había sido el más joven del grupo, aquel al que todos esperaban que sobreviviera. En cambio, Willie se encontró asistiendo a otro funeral, despidiéndose de otro pedazo de su pasado. De pie en estos funerales, Willie comenzó a comprender algo profundo sobre la supervivencia. Ser el último en quedar no es una victoria, es una carga. Cada muerte entre sus compañeros era un recordatorio de su propia mortalidad, un anticipo de su propio destino eventual. Pero también le enseñó algo valioso sobre la naturaleza del legado y el dejarse ir. Las reflexiones de Willie sobre la muerte de Kristofferson revelaron cuán profundamente lo afectaron estas pérdidas. Habló sobre cómo Kris había dejado un tesoro de canciones para que el resto de ellos las cantaran, mientras sigamos aquí. Esa frase, mientras sigamos aquí, llevaba el peso de la comprensión. Willie sabía que su tiempo era limitado, que estaba corriendo contra un reloj que ya se había llevado a sus amigos más queridos. Pero ver morir a sus amigos también le enseñó a Willie sobre la dignidad al partir. Cada uno de los Highwaymen enfrentó la muerte a su manera, pero todos con una cierta aceptación que proviene de vivir vidas plenas. No se rebelaron contra el morir de la luz. Lo abrazaron como parte del orden natural. Cash continuó actuando casi hasta su último aliento. Jennings siguió haciendo música a pesar de su dolor, y Kristofferson se mantuvo creativo y comprometido hasta el final.
La experiencia de ser el último de los Highwaymen le dio a Willie una perspectiva única sobre la mortalidad. Se dio cuenta de que la muerte no es algo que te sucede, es algo que sucede a tu alrededor constantemente hasta que finalmente es tu turno. Ver partir a sus amigos le enseñó que el miedo a la muerte es a menudo peor que la muerte misma. La anticipación, el pavor, el aferrarse a la vida, estas cosas causan más sufrimiento que la transición real. La aceptación de Willie de su propia mortalidad no es mórbida ni deprimente, es práctica. Ha visto lo que sucede cuando luchas contra lo inevitable y ha visto la paz que trae la aceptación. Sus amigos no murieron en vano si sus muertes le enseñaron a vivir sin miedo, a enfrentar el final con gracia y dignidad. Ahora, cuando Willie actúa, lleva consigo las voces de todos sus camaradas caídos. Cada canción es un tributo, cada concierto un recuerdo. Ya no es solo Willie Nelson, es el guardián de un legado musical que morirá con él. Ese conocimiento no lo entristece, lo hace agradecido. Ha sido elegido para ser el testigo final de algo hermoso. Y cuando llegue su hora, se unirá a sus amigos con historias que contar y canciones que compartir. El último de los Highwaymen no está solo, está honrado. Y cuando la muerte finalmente llame a su puerta, Willie Nelson la saludará como a una vieja amiga, lista para reunirse con la banda. A sus 92 años, Willie Nelson ha logrado algo que la mayoría de las personas nunca consiguen: una honestidad completa sobre la vida y la muerte. Su aceptación brutal de la mortalidad no nace de la depresión o la derrota. Proviene de toda una vida de experiencias que despojaron cada ilusión sobre lo que realmente importa. Ha sido abandonado, traicionado, quebrado y roto. Ha enterrado a su hijo, perdido su fortuna y visto cómo su cuerpo fallaba lentamente. Sin embargo, de alguna manera, a través de todo, ha encontrado la paz. La revelación de Willie sobre no temer a la muerte tiene perfecto sentido cuando se comprende su viaje. Ha aprendido que las cosas a las que nos aferramos con más desesperación, dinero, fama, incluso la vida misma, son dones temporales que eventualmente nos serán arrebatados. Luchar contra esa realidad solo crea sufrimiento. Aceptarla trae libertad. El hombre que una vez yació en una calle de Nashville esperando que los coches acabaran con su dolor, ahora enfrenta la muerte con una calma certeza. No porque quiera morir, sino porque ya no tiene miedo de vivir. Ha descubierto que cuando has perdido todo lo que se podía perder, lo que queda es inquebrantable. La música perdura, el amor perdura, las conexiones entre las almas perduran. La brutal honestidad de Willie sobre querer que termine no se trata de rendirse, sino de comprender que los finales son tan naturales como los comienzos. Ha visto morir a las personas que más amaba y ha visto que la muerte no es el monstruo que imaginamos, es simplemente el verso final de una canción que ha estado sonando durante 92 años. Su aceptación nos enseña algo profundo sobre el coraje. Lo más valiente no es luchar contra la muerte, es vivir plenamente sabiendo que la muerte se acerca. Willie Nelson ha hecho eso, creando música que lo sobrevivirá, tocando vidas a través de generaciones y mostrándonos que una vida vivida auténticamente es una vida digna de celebración de principio a fin. Mientras Willie continúa de gira y grabando, no huye de la muerte, baila con ella. Cada actuación podría ser la última, cada canción una despedida, cada momento un regalo. Ha aprendido el secreto que elude a la mayoría de nosotros, que la única forma de vivir verdaderamente es hacer las paces con la muerte. Si encontraste este viaje a través de la notable vida de Willie Nelson tan conmovedor como nosotros, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. La historia de Willie nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar luz y que la aceptación no es rendición, es sabiduría. Gracias por ver y recuerda, como Willie Nelson, todos estamos aquí mientras sigamos aquí. El forastero pelirrojo nos ha enseñado su lección final.